hoy, el acuerdo que hoy empiezan las negociaciones, que probablemente lleve un día o 2 días más la negociación como para cerrar un acuerdo que conforme a todas las partes, ¿no? Mientras tanto, también el presidente se presentó en IDEA. Después le vamos a contar qué fue lo que dijo y cuáles son las certezas que supuestamente el presidente dejó en su discurso, ¿no? O las promesas que por lo menos dejó. Un presidente que también se reunió con, ustedes saben, Facundo Moyano, para escuchar a ver cuál es la propuesta de la marcha para el 17 de octubre. Moyano quiere poner a la gente en la calle para apoyar al gobierno. Y el presidente, ustedes saben que es bastante reacio a las movilizaciones en pandemia, obviamente lo advierte siempre, habrá que ver qué le dijo a Moyano. ¿Está Damián Nabot, nuestro compañero? Con él lo vamos a hablar. Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, Damián. Bueno, a ver, hubo reunión entre Moyano y Alberto. ¿Eso significa que hubo acuerdo para la marcha del 17? Mira, no hay acuerdo, pero sin embargo el peronismo se va a movilizar el sábado, el 17 de octubre, en el 75 aniversario del 17 de octubre. Y esto le genera al gobierno una contradicción, Fernando, porque el gobierno había criticado fuertemente las marchas opositoras justamente con el argumento sanitario, ¿no? Y sin embargo acá, el sector del gremialismo encabezado por Moyano y otros han decidido movilizarse porque quieren demostrar que pueden recuperar la calle, que esta es pulseada, que sienten que ha sido abandonada ese territorio tradicional del peronismo en manos de la oposición, en manos de los banderazos. Con lo cual vas a tener un acto virtual, en una plataforma virtual, que le acercó el conocido empresario cristinista Javier Grossman, y a su vez va a haber un acto con caravanas para quienes se movilicen, intentando recuperar el obelisco como símbolo oficialista. O sea que vas a tener Eso las dos cosas. Vas a tener las dos cosas. Alberto Fernández va a estar en la virtual. Así es, desde la CGT, transmitiendo en una plataforma que se llama, que le pusieron de nombre el sitio de encuentro 75 octubres. Él va a hablar en esa plataforma digital donde los adherentes van a poder participar, pero a su vez va a haber caravana de automóviles en las calles, sobre todo movilizados por sectores del sindicalismo, que fueron los que inicialmente promovieron este acto y generó mucho revuelo interno, porque, como ves atrás tuyo, se promociona hablando de lealtad, ¿no? Y lo primero que aparece en la discusión en esta coalición gobernante es lealtad a quién. Claro. En un momento sectores sindicales decían que era demostrar el apoyo al gobierno sin demostrárselo a Cristina. Bueno, eso generó revuelo. Hasta Horacio Berbisky se lo preguntó en una entrevista a Alberto Fernández, quien rápidamente intentó desmentirlo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con las discusiones internas en la coalición gobernante. Damián, esta reunión se da apenas un día después de que Santiago Cafiero dijera que la marcha de la oposición o la marcha que fue convocada el lunes no representaba al pueblo. ¿Cómo imaginás la postura del gobierno en este sentido, tratando de hacer equilibrio con lo que tenga que ver con la movilización de los sindicatos? Sí, un equilibrio difícil, ¿no? Muy difícil porque va a contrapelo de todo lo que se sostuvo cuando se criticaban las marchas opositoras. Pero el peronismo está necesitado de cambiar ese clima político que hoy ha acumulado desgaste, ¿no?, en el gobierno, en el contexto de una crisis inédita en cuanto a la profundidad de la crisis económica. Pero claro, esto enseguida, cuando hay que resolverlo en la coalición gobernante, aparecen los problemas. El problema es, esto es en apoyo al liderazgo. ¿Al liderazgo de quién? Claro. ¿De Alberto Fernández? ¿De Cristina Kirchner? ¿Cuál va a ser el líder que va a ser reivindicado este sábado? O de alguna hecho, manera en la también, mesa... de alguna manera sí, también el liderazgo de los propios sindicatos, ¿no? O la presencia de los propios sindicatos, quizás también se busca reforzar. Absolutamente. Es muy bueno lo que decís, porque justamente ahí va a haber cómo demostramos fuerza en tiempo de cuarentena sobre quién pesa más en la coalición gobernante. Porque en la mesa organizadora de este acto hubo un referente de Massa, un referente de la Cámpora, un referente de los gremios, un referente del albertismo, si es que eso existe, como Miguel Cuberos, y todos ellos tenían que ponerse de acuerdo. Bueno, no hubo un acuerdo generalizado. El gremialismo dijo, nosotros marchamos igual, vamos a demostrar nuestra fuerza, y por supuesto, como vos decís,
es un mensaje también hacia el interior del peronismo. Damián, vos sabés que así como mañana va a participar, el 17 va a participar en forma virtual Alberto Fernández hablando en esta reunión por el 17 de octubre, hoy habló en IDEA y hoy presentó algunos de los propósitos que tiene para los próximos tiempos, o por lo menos desmintió algunas de las cuestiones que se le plantea en materia de economía de distintos sectores. ¿Querés que lo repasemos juntos, después lo hablamos? Fíjense. Por favor. Este es Alberto Fernández hace un rato. Hoy mismo estamos enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos. Por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Jamás me quedaría con los depósitos, pero no dijo jamás haría una devaluación. Dijo que no va a suceder. Que no va a suceder. Uno puede decir, es lo mismo. Yo considero que fue contundente con lo de los depósitos. No sé si fue tan contundente con lo de la devaluación. ¿Cómo lo viste, Damián? Me parece, por un lado, que es el tema crucial de este momento en cuanto a materia económica, y es si el gobierno va a poder controlar y operar sobre esa brecha cambiaria que cada vez se ensancha más, motivada justamente por la escasez de dólares, la emisión de pesos y la desconfianza. Eso es lo que el gobierno debe reconstruir. Esa brecha cambiaria entre el oficial y los diferentes tipos de dólar son la temperatura del termómetro que marca la desconfianza. El presidente está buscando reconstruir esa confianza. La pregunta es, ¿esa devaluación la va a poder ir controlando el gobierno o la va a imponer el mercado cambiario? Esa es la gran disyuntiva que enfrenta la Argentina en los próximos meses en materia económica. Y por otro lado, sí, el presidente en IDEA da un mensaje proempresario, pero una vez más, cuando uno ve muchos de los proyectos que están en discusión en el Congreso motivados por el cristinismo, aparece todo un trasfondo antiempresario, ¿no? Entonces, es una vez más la contradicción que es la que impide consolidar la confianza del gobierno. Y nos lleva al primer punto. ¿Quién lidera? ¿Quién marca la política económica? ¿Quién conduce el timón de una única señal de gobierno, de un único norte para ese gobierno? En esas contradicciones es donde Alberto Fernández intenta siempre hacer equilibrio y cada vez aparece como más difícil. Sí, y ciertamente el tema de la evaluación viene precisamente por lo que vos decís, palabra confianza, ¿no? Algo que todavía no se reconstruyó, por eso también es difícil plantearlo desde el no rotundo por parte de Alberto Fernández. Así es, ahí va a haber que ir viendo las variables económicas día a día. El gobierno está intentando construir un puente de dólares que todavía no le dio resultado, bajo las retenciones, pero los dólares no aparecen. Ese puente de dólares, Fernando, debería llegar a marzo, cuando es la cosecha gruesa, cuando los dólares en caudal aparecen en la Argentina. Falta un largo camino y es el que el gobierno intenta transitar sin que las variables económicas se sigan descontrolando. Bien, Damián, gracias, un abrazo. Un abrazo. Aprovecho que estamos con este tema para saludar a Gabriel Rubinstein, economista. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Atentos a lo que acaba de decir Alberto Fernández en IDEA, que no va a devaluar y no va a tocar los depósitos. Yo lo vi más convencido de lo segundo que de lo primero, pero tal vez porque lo primero no dependa tanto de él, ¿no? Y bueno, en general, digamos, uno preferiría que no hable de esas cosas. Obviamente que si un periodista le pregunta, ¿va a devaluar? Tiene que decir que no, porque no puede decir, sí, estoy pensando en devaluar, porque sería exacerbar completamente la corrida. Pero es mejor que no hable, porque justamente perdería credibilidad si finalmente decidiera él mismo que lo conveniente sería devaluar. Entonces, ya lo condiciona políticamente, sus propias palabras lo condicionan. Incluso hasta en un acuerdo, digámosle, bueno con el Fondo Monetario puede surgir la conveniencia de devaluar para acercar las brechas e ir unificando el mercado cambiario. Y si él mismo dice que no va a devaluar,
bueno, finalmente estaría devaluando su propia palabra una vez más. Por lo tanto, que llamémosle así, que voluntariamente se haya referido al tema, yo creo que es un error. De los depósitos, tampoco es bueno que hable, porque uno diría, bueno, hay que permanecer con la confiabilidad de que los depósitos no se van a tocar y que tienen reservas, ¿sí? Ahora, pero ahí yo también coincido con vos, que ha sido más enfático en este punto, porque sería una especie de suicidio político manotear los depósitos de la gente. Sería como el fin del gobierno. Entonces yo creo que ahí podemos entender mejor el énfasis, pero que eso no va a quitar que la gente se asuste, porque las palabras presidenciales, no solo de Alberto Fernández, sino otras han quedado devaluadas. No nos olvidemos Duhalde diciendo el que depositó dólares va a cobrar dólares. Sí. Entonces, es como que en la memoria colectiva muchas veces los presidentes han dicho cosas que después no han podido cumplir y ha ayudado más a su fin que a promover confianza. Entonces yo diría que mejor que en estas cosas no se meta. Lo que tendría Fernández es fijar un rumbo económico, monetario, fiscal, financiero, que no lo está haciendo, y en este momento es casi la única esperanza, que es una macana que sea así, pero la única esperanza es que el Fondo Monetario ponga un poco de racionalidad sobre la mesa, y ya lo ha dicho la presidenta del fondo, Argentina tiene que definir un rumbo, no puede ir a los tumbos como está yendo. Estamos yendo a los tumbos. Entonces, alguien va a tener que definir un rumbo y el Fondo Monetario no va a aceptar un acuerdo donde Argentina no se comprometa a fijar un rumbo. No, además, otra cosa, Gabriel, no solo coincido plenamente con lo que decís en materia política, ¿no? Además, sino que está aquellos que dicen, bueno, el gobierno efectivamente no tiene un plan, pero efectivamente el plan entonces terminará siendo del Fondo Monetario Internacional o lo que el Fondo Monetario Internacional pida como para un acuerdo, ¿no? Ahora lo que pasa es que también no solo se está hablando de un acuerdo por lo que se debe, sino se está hablando de un pedido de más plata. Bueno, quizás al final del camino, si hay un acuerdo con el Fondo Monetario, que tendrá sus exigencias, Argentina tendrá sus contraalternativas, pero yo creo que la parte buena de toda esta historia con el Fondo es que el Fondo va a exigir definiciones. O sea, si decís, bueno, si Guzmán habló en su momento de tranquilizar la economía, que es nada de lo que está ocurriendo, si habló de que hay que ir hacia un superávit fiscal, pero ahora pasó un presupuesto de 4,5% de déficit. Bueno, decime Martín Guzmán, decime Alberto Fernández, ¿cómo vas a hacer llegar para el superávit fiscal? Ecuador acaba de firmar un acuerdo donde este año tiene 9% de déficit fiscal por la pandemia y en 2 años va a tener equilibrio fiscal. Y el Fondo Monetario acordó con Ecuador eso. Bueno, yo esperaría que con Argentina busquen algo semejante. Quizás el gobierno pida más impuestos y haya discusiones sobre la reforma previsional y esto y lo otro, pero tienen que ponerse finalmente de acuerdo, porque es muy difícil pensar que el Fondo Monetario va a avalar, es imposible, una vaguedad de Argentina diciendo, bueno, vamos a lograr superávit cuando todo esté mejor. Ese tipo de cosas, esas divagaciones, Argentina no las va a aceptar, va a decir, no, decime un rumbo concreto y medidas concretas y medidas contingentes que vas a ir tomando en función de los objetivos que estás diciendo. ¿Vos querés equilibrio fiscal o estamos de acuerdo que hay que lograr un equilibrio fiscal primario? Bueno, pongámonos a trabajar en eso. Argentina hasta ahora elude todo eso y el propio Martín Guzmán ha hecho una especie de papelón porque tenía un presupuesto del 2% del déficit fiscal, se lo bochó el Instituto Patria y pasó un presupuesto de 4,5%. Eso es un papelón. Sí. Es decir, porque demuestra que los que realmente deciden es el Instituto Patria y porque demuestran que Alberto Guzmán juega más un rol de asesor que de ministro. Gabriel, entonces vos lo que estás diciendo es, en cuanto al presupuesto que se presentó y que se habla y se dice que está dibujado y que son números y metas que no se van a poder alcanzar en 2021, vos estás diciendo es un presupuesto directamente de Cristina, del Patria, y que Guzmán, ¿el plan que tenía era otro? Sí, el plan que tenía Guzmán y su equipo económico y aprobado por la jefatura de gabinete era otro. Y le torcieron el brazo. Y él se queda y lo aprueba y sin chistar. Y eso no hace un ministro de Economía de los que nosotros queremos tener en la Argentina. Porque si no, la palabra de Guzmán también queda devaluada. Todo lo que diga Guzmán es una expresión de deseos, es como si fuera
un asesoramiento, y él no es un asesor. Es decir, yo puedo decir lo que me parezca, pero yo no tengo que gobernar, él tiene que gobernar. Y entonces, si él dice una cosa, se tiene que hacer eso, y si no, se tiene que ir. ¿Crees que, Si no puede quedar... ¿Crees que en este contexto Si no queda- económico se necesita una figura más fuerte, más independiente de lo que decida el Ejecutivo? Claro, pero por ejemplo, fue interesante un tuit de desmentida de Lavagna que se comentaba que podía llegar a ser, que él dice, no se dan las condiciones políticas, porque para que haya un ministro fuerte tiene que tener el aval político, decir, si yo voy a tomar las medidas, vos me vas a avalar, como fue, llamémosle, para no tener ideologías, fue como Lavagna con Duhalde y con el propio Kirchner, como fue Cavallo con Menem, como fue en una etapa Surruil con Alfonsín, que vos decís, el ministro no le iba a preguntar cada cosa al presidente, y el presidente encima mandarlo al Instituto Patria o a otro evento o a otro ente para ver, como si fuera la coordinadora radical o si fuera lo que sea, para ver qué hay. Si no, es todo un equipo muy desdibujado, y vos tenés que tener ideas claras y equipos claros. Ahora, nadie te va a agarrar un ministerio, una figura independiente importante, yo digo, fue el caso de Lavagna porque apareció los rumores u otra, si no sabe de antemano que va a tener un gran aval político. Pero si Alberto Fernández te manda a discutir los temas del Instituto Patria, estamos sonados. Bueno, de hecho, Gabriel, a ver, más que el Instituto Patria, que efectivamente entiendo lo que decís, fue literalmente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Guzmán... Yo no tengo ningún problema que vaya a la casa de Cristina Fernández Kirchner ni que vaya al Instituto No, pero fue a mostrarle lo que tenía, y ahí se lo bocharon y se lo corrigieron todo. Bueno, una cosa es hablar con la gente que es parte de tu coalición. Yo no quiero desmerecer el rol de Cristina, que es una parte muy importante de la coalición, pero una cosa es que sea una parte importante de la coalición a la que deba darse explicaciones y pueda haber intercambios, y otra cosa sea que la que manda sin más, donde vos vas de ahí a la casa de ella o al Instituto Patria, donde fuera, te dicen esto no es así, es de otra manera, y vos te vayas y al día siguiente lo presentes en la televisión como que esa es la decisión, porque ni siquiera fue una discusión dentro de la coalición que llevó a una postura diferente. Es decir, Alberto Fernández había avalado a la jefatura de gabinete, había avalado el equipo económico y de pronto queda todo desautorizado. Entonces el rol de Cristina y Máximo como máximos referentes del Instituto Patria es demasiado exagerado en función de lo que es la coalición de gobierno. Y eso está en el corazón de la desconfianza que hay hoy en los mercados, porque todo el mundo le tiene miedo a las ideas y a las iniciativas del Instituto Patria. Entonces, cuando vos ves que tienen demasiado poder, que ya es un poder exagerado dentro de la coalición, y bueno, ahí es muy difícil recomponer la confianza en esas circunstancias. Gabriel, gracias por la comunicación con La Nación Más. Gabriel Rubinstein. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Nos vamos de vuelta a la calle, ahí sigue, ¿no? La movilización.